Dada la importancia de los métodos paramétricos, no paramétricos, entonces vamos a entrar a la estimación de una reacción discontinua Sharp con los métodos, con un método no paramétrico. Bueno, déjenme usar entonces un ejemplo para introducir la intuición de estos métodos y sobre esa base continuamos. Porque si no voy a hablar chino y después no va a tener mucho sentido lo que vamos a ver. Ok, entonces. Ok, entonces tomemos en cuenta el escenario de alfa D. Ok, dejo esto por si lo uso después. Vamos a hablar otra acá. Ok, entonces imagínate que tú tienes una variable cualquiera. Entonces que sea esta variable, esta sea la función de densidad y acá tengas la variable. Entonces imagínate que esta variable es el ingreso. Y lo que tengo acá, acá imagínate que hay un montón de nube de puntos. Y lo que yo quiero hacer es presentar la información resumida. Entonces, una forma de hacer eso es construir un histograma, ¿cierto? Entonces, imaginemos por simplicidad que construimos el histograma. Y el histograma más o menos tiene esta estructura, ¿sí? ¿Ah? Por acá. Por acá. Ese histograma, ¿qué es lo que usualmente hace? Dice, ok, tengo todo el soporte de esta variable que va de 0 hasta el valor máximo pongámosle IN, que es el valor máximo. Pero nota que cuando uno hace un histograma, y eso ustedes lo deben haber hecho muchísimas veces, uno parte arbitrariamente la distribución y dice, ok, voy a partir en un número de barras y el tamaño de la barra va a capturar cada uno, digamos, la frecuencia con la que aparecen las observaciones. ¿Estamos? Entonces el histograma es simplemente una forma de partición de los datos. Entonces yo genero arbitrariamente estos puntos que me definen qué observaciones entran, digamos, estas barras, y luego el tamaño de la barra simplemente captura cuántas observaciones hay metidas ahí. Entonces, hay métodos que son mucho más potentes que estos como para poder graficar una función de densidad. Entonces, en vez de utilizar un histograma, pues podemos utilizar lo que vamos a llamar un kernel. Pero ¿qué es lo que va a hacer un kernel? El kernel, en vez de partir arbitrariamente el soporte de la distribución, lo que va a hacer es fijarse en una observación y sobre la base de esa observación crear para un ancho de banda determinado digamos, una generalización de ese histograma. Entonces, imaginemos que nos concentramos en este punto Y0. Perdón, Y sub 0 para ponerlo así en general. Entonces, en el método de kernel, uno define un punto de referencia Y0 y luego construye un ancho de banda determinado. Entonces, construye un ancho de banda para aquí. Entonces me queda Y0 más ese ancho de banda H.
Y lo mismo que para abajo. Entonces este sería Y0 menos H. Y en ese intervalo va a contar cuántas observaciones están disponibles y me va a dar un punto. Me va a decir, ok, este punto representa qué tanta densidad hay en esa vecindad. Ahora, este punto, pues, va a estar reflejando una nube de puntos, ¿cierto? Digamos, este punto va a ser el promedio de la función de densidad en esa vecindad definida por el ancho de banda, pero acá van a haber varias observaciones individuales, ¿cierto? Dependiendo de cuántas observaciones han entrado en este intervalo. Entonces, estos puntos rojos son las observaciones individuales. Entonces, lo que hace el kernel es decir, ok, sobre la base de este H0, este Y0, genero un ancho de banda hacia la derecha a la izquierda, lo cual me va a definir una vecindad. Y en esa vecindad voy a ver cuántas observaciones hay y le tomo un estadístico dentro de esa vecindad. ¿Ok? Entonces, este punto azul me captura el promedio de valores en esta vecindad. En esta vecindad definida por este ancho de banda. Ok, entonces, lo que va a hacer una función como el kernel es generalizar este procedimiento. Entonces, imagínate que Y0 es Braulio. Entonces, imagínense que todos los estudiantes del curso los hemos rankeado sobre la base de esta variable Y, desde un valores cercanos a 0 hasta valores cercanos hasta Y. Y para cada uno de ellos, entonces, tomo el punto de referencia y incorporo un ancho de banda para arriba, un ancho de banda para abajo, y miro todas las observaciones que están ahí y computo un promedio. Entonces, imagínate que hacemos ese ejercicio con los 30 estudiantes del curso, los rankeamos sobre la base de esa variable Y, y una vez que definimos como punto de referencia a cada uno de los estudiantes, generamos un menos H, un más H, un ancho de banda, digamos, de esta dimensión, consideramos todas las observaciones y estimamos un. Ahora, ¿qué pasa si, bueno, esta lógica la aplico para cada una de las observaciones? Entonces, imagínate que ahora, en vez de hacerlo para Y0, lo hago para Y1, y Y1 está por acá. Espérense. Lo hago para Y1, y Y1 está por acá. Pues, aplica la misma lógica. El ancho de banda para acá, el ancho de banda para acá, y defino una nueva vecindad. Perdón, se me fue. ¿Ven la pantalla otra vez? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, para la siguiente observación en mi muestra, que vendría a ser, qué sé yo, Oscar, entonces Oscar es Y1, hago lo mismo. El ancho de banda, para arriba, para abajo, cuento todas las observaciones que están ahí metidas y genero un estimado, que vendría a ser este punto verde. Y así sucesivamente. Entonces, yo puedo hacer ejercicio para cada variable, para cada observación en el soporte de esta variable Y, y puedo generar una función de densidad. Entonces, ¿cómo quedaría esa función de densidad? Pues, en vez de tener un histograma, como habíamos visto previamente, tengo a f de Y
y tengo Y, pues tendríamos puntos que estarían capturando esos puntos medios que yo había mostrado previamente, ¿cierto? Entonces, esto me generaría una función de densidad. Si uno hace ese tipo de ejercicios, como les mencioné, entonces en vez de tener un histograma tendríamos algo así. Esto vendría a ser lo que vamos a llamar el kernel. ¿Qué es el kernel? El kernel es simplemente una forma más sofisticada de construir un histograma. Porque vieron que el histograma lo que hacía era simplemente decir, parto la distribución y veo cuántos entran en cada una de las celdas creadas, ¿cierto? Acá lo estamos haciendo, pero algo parecido, pero en vez de partirlo de manera arbitraria, partimos de un punto concreto en el soporte, generamos los anchos de banda, contamos las observaciones y computamos el valor promedio en esa vecindad definida por el ancho de banda, y hacemos eso para cada una de las observaciones en el soporte de la distribución de la variable de interés. Y si hacemos esa lógica, nos sale algo así como este gráfico que les he graficado. Ahora, ¿cómo va a entrar el kernel en el contexto de el modelo pues, de regresión? Lo que hemos visto hasta ahora es simplemente cómo se construye la función de densidad, ¿cierto? Pero hay dos cosas que claramente digamos, he dado por hecho en cada una de estas construcciones. Entonces, si yo me quedo otra vez con el kernel, déjenme borrar este verde para que quede mi gráfico. Ok, entonces imagínate que estoy otra vez en la primera que creé. Entonces, lo que yo te he dicho es que una vez que he creado esto, una vez que creé este de acá, pues he computado este promedio, ¿cierto? Pero implícitamente, una de las cosas que estoy asumiendo es que acá este valor de H lo puedo manipular, ¿cierto? El ancho de banda lo puedo ajustar sobre la base de mi diseño. Y alguno podría decir, bueno, este ancho de banda, pues Estanislao me parece que es muy pequeño, ¿por qué no lo ampliamos? Entonces vamos a ver que si ampliamos el ancho de banda, pues los resultados pueden variar. Entonces el ejercicio de computar estos puntos dentro de para generar esta función de densidad va a depender críticamente de cuál es el valor que yo utilice para el ancho de banda. Y el otro criterio que además he estado implícito en mi presentación es cómo voy a tratar las observaciones que están dentro de esta vecindad. En mi ejemplo sencillo, lo que yo te he dicho es que una vez que definí el ancho de banda, todas las sumaba y sacaba un promedio, que es este punto azul que había definido. Pero obviamente esa no es la única forma en que uno puede hacer esto, ¿no? Uno me podría decir, bueno, Estanislao, en ese cálculo que haces al tomar el promedio de toda la vecindad, estás dándole el mismo peso a las observaciones que están cerca de Y0, le estás dando el mismo peso que aquellas observaciones que están relativamente lejos de Y0, las que están más cerca del borde del ancho de banda, de H. Y la pregunta es, ¿pero por qué tendríamos que darle el mismo valor, cierto? Y es ahí donde viene lo que llamamos la función kernel. Entonces, la función kernel, ¿qué te va a decir? Te va a decir qué tanto peso le vas a dar las observaciones dentro de la vecindad. Entonces, para que quede claro esa idea, imagínate que tenemos algo como esto de acá. Entonces, tengo las observaciones. Acá está Y0. Y acá está Y0 menos H
Y acá está Y0 más H. Entonces imagínate que esto tiene una forma de caja. Okay. Y aquí dentro de esta caja están todas las observaciones. Todo lo que vamos a tener acá es una dimensión que le vamos a llamar los pesos, la función de pesos del kernel. Y va a ser desde, imagínate, 0 hacia un valor, podría ser en extremo 1. Para simplificar, pongamos la historia 1. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues uno podría decir, ok, entonces, imagínate que yo tengo el Y0. Una forma es darle el mismo valor a todos. Entonces, cualquier observación que esté dentro de estos van a recibir un peso de 1. Y si reciben un peso de 1, entonces está el ejemplo que les acabo de mostrar, en donde a todas las observaciones le di el mismo peso porque estaban dentro de la vecindad. Cuando le doy el mismo peso, eso es lo que se conoce como un kernel rectangular. Le doy el mismo peso a todas las observaciones que están dentro de la vecindad. Si está, imagínate que yo tengo un punto, como el punto, este punto A. Este punto A. Tengo un punto como B. Y tengo un punto como C. Entonces, en un kernel rectangular, lo que voy a tener es que el peso que reciben las observaciones que están dentro del ancho de banda va a ser igual. Entonces, en ese caso, tanto C como B reciben un peso igual a 1 a la hora de estimar ese promedio que habíamos definido hace un rato. Pero una observación como A, que está fuera del ancho de banda, recibe un peso de 0. Ahora, y con esto termino porque ya veo que se me está yendo la hora. ¿Qué pasa si yo tuviese una función distinta en donde digo que yo quiero darle más peso a aquellas observaciones que estén más cerca a Y0? Entonces, imagínate que tenemos algo como esto. Un punto así y algo así. Entonces, ¿qué me sugiere esto? Me sugiere que, por ejemplo, si yo estoy en un valor muy cercano a Y0, pues voy a recibir un peso de 1. ¿Cierto? ¿Lo ven? Entonces, si yo estoy muy cercano a 0, esto va a recibir un peso de 1. Mientras que si estoy un poco más lejos de 0, el peso va a ser mucho menor a 1. Entonces, en este ejemplo, C recibe un peso más alto porque está más cerca de Y0 que el peso que recibe B, que está ligeramente más lejos de Y0. Cuando tengo una función de pesos de esta naturaleza, es lo que llamamos un kernel triangular. Entonces, hay muchísimos kernels. Uno podría sugerir formas alternativas como un kernel de este tipo o alguna otra variante. Pero cualquiera sea la variante de interés, lo que hace al final del día un kernel es simplemente una función que le da pesos a las observaciones dentro de una vecindad, ¿ok? En resumen, eso es lo que hace el kernel. Entonces, esto que les he contado es crítico para lo que estábamos por ver acá. Entonces, en una regresión de kernel, es una variante no paramétrica, en donde el resultado de interés, vamos a ver que va a depender de dos parámetros claves que ya hemos introducido. Por un lado, el ancho de banda, que nos va a decir qué observaciones, a la hora que yo estime el efecto causal, van a formar parte de mi vecindad de interés, y la función de kernel, K, que es la que le va a dar pesos distintos a las observaciones que quedan dentro de una vecindad determinada. Entonces, H me define la vecindad
y K me define el peso que van a recibir las observaciones dentro de la vecindad definida por el H, por el ancho de banda, sobre la base de qué tan cerca están las observaciones a mi punto de referencia, que en este caso va a ser XY. Entonces, cuando uno utiliza una regresión de kernel, lo único que está haciendo es, igual que en cualquier estimación del late, es una comparación entre aquellos que reciben la intervención, los outcomes de aquellos que reciben la intervención, contra los outcomes de aquellos que no reciben la intervención. ¿Y cómo me doy cuenta en esta ecuación de que están recibiendo la intervención? Porque acá nos dice que la observación I pertenece al lado derecho, right, y acá nos dice que este pertenece al lado derecho de la discontinuidad. Entonces estamos hablando de la media para los que están a la derecha de la discontinuidad, es decir, por encima del punto de corte, contra la media de aquellos que están por debajo de la discontinuidad, es decir, para la izquierda de la discontinuidad, que en este caso sería debajo del punto de corte. Entonces nota que en esta ecuación único que estamos diciendo que estamos comparando las medias y toda esta cosa extra, toda esta expresión extra es simplemente para reflejar el hecho de que estamos utilizando una forma distinta de ponderar los datos, ¿no? Y esa ponderación de los datos depende del ancho de banda de referencia que utilicemos para cada observación y depende de la función de kernel que utilicemos para pesar a esas observaciones que pertenecen al mismo intervalo definido por el ancho de banda. Ok. Entonces, vamos a avanzar. A ver, okay. Entonces, veamos esto. Esta intuición que les mostré, yo les había dicho en mi discusión al final de la clase anterior, de que este método, digamos, es como que una primera aproximación a estudiar la estimación de efectos con una regresión discontinua utilizando métodos no paramétricos, pero, digamos, estos métodos tienen una ventaja de que no imponen una estructura particular a los datos, como lo hacen las regresiones, los métodos por ejemplo, de histogramas, el histograma. Pero vamos a ver que tiene desventajas. Entonces, la regresión de kernel, digamos, va a ser simplemente una variante del método de kernel que habíamos utilizado para estimar densidades, pero en el contexto de modelos de regresión. Entonces, va a ser un kernel, en este caso, digamos, bivariado, ¿no? Donde va a haber una variable dependiente y un conjunto potencialmente de variables independientes. Ahora, ¿por qué este kernel no va a ser una buena elección? Porque se va a portar muy mal en los puntos límites. Y esa intuición debe quedar más o menos claro de lo que habíamos visto previamente, pero vamos a utilizar este gráfico para terminar de ilustrar la idea. Entonces, concentrémonos en esta parte de acá. Imaginemos que nos concentramos en el punto D. Y en el punto D, yo defino mi ancho de banda y me va a dar el punto F en el lado superior del ancho de banda y el punto E cuando tomo el límite inferior del ancho de banda. Entonces, imagínate que mi método de kernel se va a concentrar entre E y F, y D es el punto de referencia con el que hago el ejercicio. Entonces, habíamos dicho que lo que hace el kernel al final del día es computar un promedio, ¿cierto? Decíamos que definíamos el punto de referencia, H para arriba, H para abajo, contábamos todas las observaciones que estaban ahí, mirábamos su valor de la variable Y asociado, y computábamos una función de densidad, ¿recuerdan? Bueno, la misma lógica se extiende en el contexto de regresión. Entonces, si vamos a mirar este intervalo que va entre E y F, pues vamos a estimar un promedio
para las observaciones del outcome de interés, porque obviamente aquí estamos hablando de la variable de impacto. Entonces vamos a tener las observaciones para el outcome de interés, y D va a ser el valor promedio que surge en este caso. Pero nota que si yo me quedo con el promedio y le presto atención a cómo se comporta la función de densidad, pues vamos a ver que en este caso vamos a tener una mala performance en los bordes, ¿cierto? Mientras que el promedio lo capturamos correctamente en este escenario, pues los valores extremos, en este caso 3 para 3 y para 3.5, va a haber un sesgo. Entonces, para que quede un poco más claro, voy a... ¿Dónde estás, Michelle? Ok, entonces para que quede más claro, miremoslo por el lado de este gráfico. Tengo el soporte, entonces yo me quedo con la observación Y0, tengo el ancho de banda H por aquí, y H por acá, entonces sería Y0 más H, Y0 menos H. Entonces, proyectamos esto para hacer más sencillo el gráfico. Y acá yo tengo mi variable de impacto, ¿cierto? Entonces yo voy a estimar un promedio. Imagínate que el promedio es este punto de acá. Vamos a cambiar de color, este punto verde. Y por acá pasa la variable de impacto en el soporte que nos interesa de la regresión discontinua. Entonces, si yo estimo el impacto sería este valor. Para que quede más claro. Bueno, lo voy a dejar en Y, pero bueno, ¿saben? Viste que acá estoy usando Y0 para representar un valor, ¿no? Podemos ponerlo X0 si quieren para evitar confusiones. Entonces pongamos, este es X0, X0 y X0. Ok, entonces, ¿cuál es el problema? Claramente, si nos interesa el efecto promedio, pues no pasa nada, porque el efecto promedio estaría aquí. Dentro de la vecindad, para Y0, puedo estimar ese efecto promedio que sería, para X0, ese efecto sería Y0. Pero la pregunta que tú te debes hacer en el contexto de regresión discontinua es la siguiente. Cuando yo hago una regresión discontinua, en realidad, el punto medio de la discontinuidad no me interesa tanto, sino por el contrario, me interesan los valores que están más cercanos al borde de la vecindad, ¿cierto? Entonces, en resumen, a mí me interesaría más este lado de la vecindad, si es que estoy interesado en los efectos, digamos, dependiendo si estoy por debajo, o si estoy por debajo de la discontinuidad, me interesa este lado más. Si estoy por encima de la discontinuidad, me interesa este lado más, ¿cierto? En cualquier escenario, lo que vamos a ver es que mientras este es el valor el que yo quiero capturar, llamémosle Y1, el promedio va a ser este Y0. Entonces, vamos a tener un sesgo.
Porque a diferencia de lo que pasa con los métodos paramétricos estándar, en la regresión discontinua nos interesan los puntos extremos, porque son precisamente lo que vamos a tratar de capturar en los bordes, ¿cierto? Y ya sabemos, como les había mencionado, que los métodos de los bordes, digamos, los métodos paramétricos tienen problemas para capturar los bordes. Entonces, ese es el tema de relevancia. Si yo pongo el promedio, me quedo con este Y0, pero en realidad yo necesito modelar el comportamiento de la función de regresión de manera que se aproxime de mejor manera posible a cómo se distribuyen los puntos dentro del intervalo, pero prestándole prioritaria atención a aquellos puntos que están en los bordes, porque esos son los que me van a definir la discontinuidad que yo voy a explotar para una regresión discontinua. Entonces lo podemos mirar aquí, ¿cierto? Si yo me concentro ahora en la discontinuidad de 2, entonces yo voy a tener esta vecindad que va de 1.5 a 2, ¿cierto? Cuando estoy debajo de la discontinuidad. En ese escenario, yo quiero aproximar A, pero dado que con el método de kernel voy a estimar A', porque yo voy a estimarla con el promedio, digamos, y el promedio va a estar por acá, entonces voy a tener un sesgo que va a estar dado por la distancia entre A y A'. ¿Ok? Entonces, aquí en este borde, con un método que solamente estima promedios en la vecindad, estimo A', pero en realidad yo quiero aproximar A. Por tanto, ahí se ilustra por qué en el contexto de una regresión discontinua, los métodos de regresión paramétricos estándar son problemáticos, porque se comportan muy mal en los puntos límites. Y dado que cuando estimamos una regresión discontinua, precisamente vamos a estar interesados en los puntos límites, ¿cierto? Si nos enfocamos en las observaciones que están ligeramente por debajo de la discontinuidad, el punto límite va a ir por el lado de A y la distancia con A' nos va a generar ese sesgo. Si nos concentramos en esta vecindad, entonces va a ser la distancia entre B y B'. Y si yo uso el método de kernel, pues la distancia que estaría yo estimando como efecto sería A' contra B', pero claramente eso estaría sobreestimando el verdadero impacto, que es la diferencia entre B y A. Entonces necesitamos una aproximación que sea robusta a ese problema y que en vez de computarnos un promedio dentro de la vecindad definida por el ancho de banda, lo podamos hacer para alguna otra función que se aproxime de mejor manera a esta línea negra que captura la forma en que se distribuyen los datos empíricamente. Entonces ese es el problema que tienen los métodos no paramétricos, el de kernel. Entonces acá resumo la idea, la mejor opción es computar el valor promedio de Y en el bin que está justo a la izquierda, a la derecha y justo a la izquierda del punto de corte, pero nos va a dar un estimado sesgado porque va a ser esta diferencia beta' menos A', cuando en realidad lo que yo quiero estimar la diferencia es B menos A. Ok, entonces ahí vamos a tener un trade-off que es importante entender. Por un lado, algunos de ustedes me podrían decir, bueno, una solución es reducir el ancho de banda, ¿cierto? Entonces, en vez de 1.5 y 2, imagínate que el ancho de banda, en vez de ser, imagínate, es 1.5, ¿cierto? Entonces, el medio sería 1.752, el ancho de banda es 0.25. Ahora, imagínate un ancho de banda que en vez de ser 0.25 sea 0.1. Entonces sería 2 contra 1.8. Entonces estaríamos trabajando en una zona, a ver, un poco más pequeña, ¿no? En este escenario, en vez de tener 1.5 contra 2, tendríamos algo más pequeño.
Y si tenemos esto y sacamos el promedio, obviamente que esta media va a estar un poco más arriba que A', ¿cierto? Entonces, en ese escenario podríamos reducir ese sesgo, esa distancia que habíamos estimado entre A y A', reduciendo el ancho de banda, de modo tal que si computamos el efecto promedio, ese efecto promedio tiende a ser más alto y de esa manera se aproxime un poco más a A. Pero eso, pues, tiene sus desventajas, porque ya habíamos discutido esta idea previamente, que si yo tengo muchas menos observaciones, pues los estimados van a ser mucho más ruidosos, ¿cierto? Entonces, ese sería una limitación en este contexto. Entonces, lo que decimos, podemos reducir el sesgo reduciendo el ancho de banda. En vez de tener 1.5 versus 2, tenemos 1.8 versus 2, un ancho de banda de 0.1. Eso aumenta la media, pero pues el problema es que uno va a enfrentar un tema de ruido. ¿Por qué ruido? Porque en este contexto, pues tendríamos no tendríamos suficientes observaciones y como consecuencia de eso, los estimados serían menos precisos porque tendríamos pocas observaciones y por tanto mayor varianza. Entonces está el problema. ¿Cuál es la solución que plantea la literatura? Es lo que se conoce como las regresiones lineales locales. Entonces, ¿cuál es la intuición? En vez de estimar una media, en la vecindad, hacer una regresión, de modo que podamos capturar de mejor manera la forma en que se distribuyen los datos. Entonces, déjenme ilustrar esto con una figura. Entonces, imagínate que tenemos la vecindad. Ok, acá está X0. Lo voy a hacer un poco más grande para ilustrar el punto, ¿ok? Solamente para simplicidad. Entonces vamos a tener aquí X0 más H. Por acá X0 menos H. Y por aquí vamos a tener la nube de puntos de la regresión discontinua. Ok, vamos a poner estos puntos más grandes porque si no, no quieren salir. Ok, entonces imagínate que tú tienes esto. Si yo aplico la misma lógica que el método de kernel, pues lo que terminaríamos haciendo hacia aquí y hacia acá es el valor promedio, que estaría más o menos por acá. Entonces, a ese valor promedio, pongamos esta línea roja. Entonces, esta línea roja vendría a ser capturar el efecto promedio. Eso es lo que te computa el kernel. Pero claramente, este promedio te genera un sesgo por este lado, ¿cierto? Porque por acá está la nube de puntos. Entonces tú quieres algo que capture esta nube de puntos en esta vecindad definido por estos anchos de banda. Lo que uno puede hacer en ese contexto es utilizar los métodos de regresión lineal local. Entonces, en vez de estimar una constante, es decir, este método de kernel, dado un ancho de banda y dado algún tipo de kernel, y él les había dicho que es simplemente una función de pesos, entonces lo que podremos hacer es que dentro de esta vecindad, definida por el ancho de banda, corramos una regresión lineal.
Entonces imagínate que hacemos esto en verde. Entonces yo lo que hago es, dado esta nube de puntos, en la vecindad corre una regresión lineal. Entonces en la vecindad corre un modelo de regresión lineal y con ese modelo de regresión lineal voy a obtener un estimado que va a ser como Y'. Entonces, si imaginamos que estamos en este punto x0 más h fuese el borde de la discontinuidad, ¿esto qué significaría? Que el modelo de regresión lineal, si yo corro una regresión lineal dentro de esa vecindad, este Y' me estaría dando una aproximación que está más cercana a cómo se distribuyen los puntos, que la que me da este Y barra que estimo con el método de Kernel. ¿Estamos? Entonces, ¿qué se usa en regresión discontinua? Pues se utilizan los métodos paramétricos de regresiones lineales locales, que lo que hacen es, en una vecindad determinada, estimar esto. Ahora, nota que esta es una vecindad, ¿ok? Esto no es todo el soporte de la variable, sino que yo parto el soporte de la variable por todas las particiones posibles para cada valor que esté en el soporte de la variable de interés, y para cada observación computo este ejercicio de regresión, y luego los pondero y los junto todos, pero el escenario ahí es que no es lo mismo que tener una regresión sobre todo el soporte de la distribución, ¿okay? Lo que sería la aproximación global que hablábamos la clase anterior. Entonces, utilizamos la regresión local lineal, porque en este caso, lo que haríamos sería partir todo el soporte de la distribución para cada una de las variables, generando estos anchos de banda, y en cada uno de esos anchos de banda generaríamos una regresión. Lo cual no es lo mismo que hacer la regresión con todas estas observaciones, ¿ok? Noten que es un procedimiento distinto. Y tiene la ventaja de que en los límites, en los bordes, se comporta mejor, y por tanto nos permite capturar de mejor manera los métodos nos permite capturar la variabilidad en los límites, en los bordes, que es la variabilidad que precisamente necesitas utilizar para la estimación del efecto causal con una regresión discontinua. Ok, entonces esa es la intuición de por qué utilizamos método de regresión discontinua. Un elemento crítico de la elección, de la utilización de métodos no paramétricos es la elección del ancha banda, ¿no? Hasta ahora habíamos definido H de manera arbitraria, pero hay métodos que te permiten escoger. Y uno tiene que tener claridad acerca del trade-off en este caso, ¿cierto? Si uno tiene un ancho de banda muy grande, tienes una ventaja en ese sentido de que vas a tener muchas observaciones, pero vas a tener un sesgo más alto. Mientras que si tú tienes un ancho de banda muy pequeño, vas a tener pocas observaciones, pero el efecto va a ser mucho más estimado con mayor precisión en el contexto de interés. Entonces, esto lo podemos ver también con un gráfico para ilustrar la intuición. ¿Dónde está? Ay, ¿por qué me sale esta cosa? Ok. Entonces, para ilustrar ese tema, imaginemos que tenemos la siguiente nube de puntos. Entonces tengo esto en rojo.
Ok, entonces imagínense que esos son puntos y no esas líneas chiquitas que he tenido que hacerme a la fuerza para que se me grafique el punto. Ok, entonces imagínate que mi ancho de banda es muy ancho. Entonces, si tengo un ancho de banda, qué sé yo, en el extremo que sea en la mitad, siempre me sale esto de admitir y me interrumpe en la figura. Ok, imagínate que yo tengo un ancho de banda tal que parto todo el soporte solamente en dos. Y en ese escenario, para esa muestra, pues dado esta nube de puntos, más o menos el promedio estimado sería este de acá. En este lado, y imagínate que en el otro lado el promedio sería este de acá. Entonces tendría una aproximación muy gruesa acerca del efecto de interés. Pero me da una estimación que va a tener muchos datos dentro, ¿cierto? Entonces esa estimación va a ser precisa. Pero va a ser muy sesgada porque claramente está simplificando el problema de elección. Y eso puede ser que, y esto es particularmente importante en regresión discontinua, porque podemos tener el escenario que habíamos visto previamente, en donde debajo de la discontinuidad teníamos una diferencia importante entre A y A'. Ahora, ¿qué pasa si el ancho de banda es más pequeño? Entonces, imaginemos que el ancho de banda es, en vez de esta cosa grande que partía casi todo el soporte en dos, tenemos algo como esto. Sí. Ahora, si yo hago tengo un ancho de banda más pequeño, pues entonces las medias que estaría computando si uno utilizara una regresión de kernel, serían medias que serían un poquito más precisas, ¿cierto? Sería esta de acá, esta de acá a 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 acá, esta de acá, esta de acá, esta de acá. Mientras que en mi ejemplo anterior, las dos medias eran muy gruesas, en este caso esas medias parecen recuperar un poco de mejor forma la distribución empírica de los datos. Entonces, si yo estimo una función de esperanza condicional que pase por el medio de estos promedios, entonces más o menos tendríamos algo como que es algo que captura un poco de mejor manera la forma en que empíricamente están distribuidos los datos. ¿Cuál es el problema? El problema es que dentro de cada uno de estos anchos de banda, cada uno de estos intervalos, tengo poquitas observaciones, entonces el estimado va a ser más ruidoso. Entonces ese es el trade-off que está detrás de la elección del ancho de banda. Un ancho de banda muy grande, muchas observaciones, estimados más eficientes, pero muy sesgados. Ancho de banda más pequeño, poquitas observaciones entre cada intervalo, más ruidoso por eso mismo, porque tiene menos observaciones, pero va a tener menos sesgos. Va a estar más cercano a la forma en que se distribuyen empíricamente los datos. Bueno, entonces hay dos aproximaciones, la aproximación plugin y la aproximación de cross validación. Esto ya se los dejo para que ustedes lo lean, porque ya son detalles un poquito más técnicos. Si quieren una discusión de ambos métodos, lo pueden ver en el artículo de de Dinardo y Lee del 2010, que está citado al principio. Y en términos de la regresión, pues cuando uno utiliza una regresión, hemos discutido el método no paramétrico, ¿cierto? Y el método no paramétrico implica estas selecciones. En el caso del modelo paramétrico, pues uno simplemente lo que hace es correr una regresión a cada lado de la discontinuidad, generando alguna forma funcional lo más flexible posible. Vamos a ver que uno puede probar varias variantes. El efecto de tratamiento va a ser simplemente la distancia entre estos dos interceptos, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque si yo miro, por ejemplo, en este caso, el modelo de regresión, pues yo estaría estimando un modelo de regresión
aquí. Un modelo de regresión para esta parte, ¿cierto? Y un modelo de regresión para esta otra parte. Entonces, en ese escenario van a ser críticos este intersecto contra este intersecto. Entonces, de manera natural, en un modelo paramétrico global, la diferencia de estos intersectos me debe dar el efecto causal. Y eso es lo que uno captura con esta variante de regresión. Entonces, tengo estos dos efectos, alfa L, alfa R. Entonces, la diferencia de estos dos intersectos es lo que me va a dar el efecto de interés. Ahora, yo puedo correr una regresión en ambos lados de la discontinuidad y estimar las diferencias entre interceptos. Lo más común es utilizar una regresión de los datos de ambos lados que se agregan de este modo y nos generan un tau que nos daría directamente el efecto de interés. ¿Cómo elegir? La elección del orden de polinomio es como el equivalente a elegir el ancho de banda en un método no paramétrico, porque es lo que nos va a capturar digamos, cuál es el nivel de suavidad del modelo de regresión que necesitamos para acomodar empíricamente los datos observados. Y ahí hay algunas sugerencias. Esto ya es un poquito más old school porque los métodos paramétricos ya no se usan tanto. Es difícil encontrar ahora papers publicados con métodos paramétricos solamente de regresiones continuas. Pero bueno, el criterio de Akaike, que algunos de ustedes deben conocer porque lo reporta usualmente, creo que Levius lo reportaba por default. Uno puede utilizar digamos, ese criterio de Akaike se puede utilizar para implementar un método de cross-validación que te ayude a escoger el método, cuál es el valor del polinomio que es más coherente con el diseño de interés.